Gloria al Señor. Señor, les bendiga, mis amados hermanos. En esta hora vamos a dar comienzo a esta palabra de Dios, a este estudio bíblico. Y vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y en el verso 1 en adelante. El título de esta predicación podía ser bendecidos por pura gracia. Y dice así la bendita palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 2 y en el verso 1 en adelante, para la gloria de Dios y en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero el verso 8 dice algo así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos leído casi estos versículos del 1 al 10, debido a que aquí se encuentran muchas bendiciones que como creyentes debemos de aprovecharnos de ello. Y uno de ellos es que el Señor, en su infinita misericordia, nos encontró en lo peor. No estábamos disfrutando esta verdadera vida, sino que éramos desobedientes, y por esa desobediencia caímos en este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y menciona el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, una vez más, Señor, venimos pidiendo por cada uno de tus hijos, así también pedimos por aquellos que todavía no te conocen, Señor, que tú prepares sus corazones, sus entendimientos sean abiertos, sus mentes estén dispuestas, sus corazones listos, Señor, para recibir esta palabra de vida eterna. Te doy gracias también, Señor, porque tú has levantado, tú has restaurado mucho pueblo tuyo que estaba en esas camas, pero tú los has levantado y te damos gracias por ello. Pedimos también por aquellos que escucharán tu palabra hoy y se aprovecharán de esta gracia que tú has permitido, Señor, y de esta palabra que tú nos has dado para poder levantarnos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siempre se ha mencionado esta escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hermanos, amados hermanos, la gracia
es inmerecida, es un regalo. Y sí cubre, pero no es una excusa para seguir pecando y viviendo en inmundicia, sino un proceso por el cual se nos facilita vivir en santidad. Siempre se hacen las preguntas: ¿cuáles tiempos eran mejores, los tiempos antiguos o el tiempo que ahora vivimos en la gracia? Pero la pregunta no se hace en sí para aprovecharnos de ese regalo que Dios nos ha dado, sino para vivir una vida de libertinaje. O sea que porque estamos en la gracia, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Y conforme a las Escrituras nos vamos a dar cuenta que no podemos nosotros vivir después que nos ha rescatado el Señor. Repito una vez más, después que el Señor nos ha rescatado por su divina gracia y estamos en este lugar de bendición, no se queda Dios tranquilo, porque se vitupera el nombre de Cristo Jesús, el tratar de vivir como vivíamos antes, habiendo conocido la gracia del Señor. La gracia nos habilita y nos permite que vivamos una vida de santidad y obediencia a Dios, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Entonces la Biblia me enseña, el apóstol Pablo oraba y le pedía al Señor por los creyentes de aquel tiempo, y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol está dándole gracias a Dios porque estas personas que vivían en Éfeso habían entrado a esta gracia, habían alcanzado la salvación por medio de la fe. Pero la gracia de Dios llegó a través del Evangelio, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que el proceso no termina con solo creer. El proceso no termina solo con de entrar a esta gracia, sino permanecer en esta gracia, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios que debe aprovechar todo aquel que se encuentra viviendo alejado de la presencia de Dios. Ahora, el verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Interesante, cuando dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, está hablando de nuestra manera de pensar, y descubriremos para qué nos llamó el Señor, por qué nos sacó de allá donde estábamos. Piensa, mi amado hermano, que el Señor te sacó de las drogas, de la borrachera. Piensa, mi amado hermano, si el Señor te sacó de esos lugares tenebrosos donde antes vivías, donde antes caminabas. ¿Cuál fue el propósito de Dios de darte esa gracia? Para que salgas de la desgracia y vengas a vivir en bendición. ¿Cómo es posible ser desagradecidos con Dios por el regalo que nos da para vivir una vida diferente? Así que el apóstol ora al Señor para que le dé esa revelación a cada uno de los que han creído. Esto, hermanos, lo sigo repitiendo, esto no es religión, no. Dios te sacó de la drogadicción, de la borrachera, de todas esas cosas, no solo para que te sientes en una iglesia y ya estuvo todo y te vas al cielo. No, yo no lo creo así, la Biblia no me está diciendo eso. Si el Señor te sacó y te trasladó a los lugares celestiales, es porque tú vas a testificar de lo que Dios ha hecho contigo. ¿Te recuerdas? El endemoniado gadareno quería ir con Jesús, estaba agradecido, quería andar con el Señor, y el Señor no lo deja. Le dice que vaya y le cuente a los suyos cuán grandes cosas Dios
había hecho con él. El testimonio del creyente cuenta para su salvación. Si no estás testificando del Cristo que te ha transformado y cambiado, entonces no estás caminando como dice las Escrituras. Entonces es importante que oremos y le pidamos al Señor que guarde a aquellos que acaban de venir, a los nuevos, a los que están escuchando, que no conocen la palabra, guiarlos. Vosotros que sois espirituales, dice la Biblia, restauradles con espíritu de mansedumbre. Y luego no solo dice acá, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? La riqueza de la gloria de su herencia, o sea, es algo maravilloso que no se puede entender con los sentidos naturales. Se necesita esa unción del Espíritu Santo para descubrir las cosas que el Señor nos ha dado y las cosas que el Señor seguirá poniendo en nuestras manos para que las ministremos. Por lo tanto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Repito, el proceso que el Señor hace, obra en la vida de los que creen verdaderamente en Él, es espiritual y se va desarrollando mediante el deseo del corazón de la persona que ha sido sacada y traída a este reino. El escritor a los Hebreos dice en Hebreos 12 y verso 25: mirad que no desechéis al que habla. Ahí está lo más importante de haber creído y lo más importante de permanecer. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Quiero que veamos bien Hebreos 12 y en el verso 25, porque nos está hablando el apóstol acerca de esta gracia y que tiene consecuencias el desechar el regalo que Dios nos da. Por eso dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, no tomemos en poco, ni mucho menos juguemos con esto el regalo. Simplemente descubramos a través de las Escrituras de las riquezas, de las bendiciones grandes que pueden llegar a un creyente que está dispuesto a seguir a Cristo en agradecimiento por haberlo sacado de donde estaba. Dice entonces el verso Hebreos 12, y vamos a ver el verso 12, Hebreos 12 y verso 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Por eso es que no puedo comprender cómo es posible que todavía en nuestras iglesias cristianas existan personas que están enemistadas unas con otras, peleadas, diríamos en este caso. No se pueden llevar bien, no está ese espíritu de amor, de poder, ni de dominio propio para poder controlar esa situación que está afectando no solo a las personas que están en esa condición, sino también a las personas que asisten a la iglesia. Es bien difícil, especialmente cuando traemos nuestras ofrendas al altar. No está hablando de dinero solamente. Y allí nos acordamos que tenemos algo contra alguien. Y muchas veces no hemos crecido lo suficiente como para aceptar un reclamo. No hemos crecido lo suficiente como para que alguien nos corrija. No hemos crecido lo suficiente como para que alguien trate de utilizar a través de la palabra del Señor los cambios que pueden ocurrir en nuestro carácter. Nos molesta. No hemos avanzado.
Y entonces la obra de Dios paga las consecuencias, porque no es el espíritu de amor, de poder y de dominio propio el que se mueve, sino un espíritu de rencor, de odio, de amargura. Y aunque parece que todo está muy bien avivado, no lo está, porque somos muy buenos para fingir. Pero el Señor conoce los corazones. Esto es la gracia de Dios. Contentos, alegres deberíamos de estar, de saber que Dios nos da su palabra para poder disfrutar de esta paz que no teníamos cuando vivíamos fuera de Dios. Y es la verdad, no había paz. Pues la Biblia misma dice: no hay paz para el impío. No me puede decir alguien que vive alejado de Dios y me diga que esté en paz. Siempre estará preocupado, porque el alma no va a estar contenta con solo las cosas materiales. Se necesita sentir la presencia del Espíritu Santo, seguid la paz con todos y la santidad. La palabra que más se aborrece en este tiempo es la palabra santidad. Cuando se habla de santidad, estamos especulando si la vivirá el que la predica o no. Pero esto no es cuestión de ver cómo viven otras personas, sino es disfrutarla. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Que la palabra santidad es apartarse de aquellas cosas en las cuales vivíamos antes. La tentación llegará para querer atraparnos y caer de nuevo donde estábamos, pero la gracia de Dios nos ha ayudado. El regalo de Dios nos muestra que no podemos vivir en esa condición, alejados de la gracia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No estamos hablando de perder la salvación, o si se pierde la salvación o no se pierde la salvación. Yo no estoy hablando de eso, y la palabra tampoco me está hablando de eso. Está hablando acerca de cómo vivir en la gracia y disfrutar de la gracia que tenemos hoy. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Aleluya. Que brotando, mire cómo podemos apartarnos de la gracia. No dije perder la salvación. Apartarnos de la gracia, o sea, dejar de vivir como Dios quiere que vivamos. Y esto nos aparta. Una raíz de amargura, La raíz está adentro, está bien enterrada, todavía no se ve. Pero como la estamos regando constantemente con nuestras condiciones espirituales antibíblicas, la raíz de amargura de pronto brota. Y cuando la raíz brota, tiene que salir algo de la raíz. Depende de qué es lo que está encerrado. Os estorbe. Gloria a Dios. Os estorbe. ¿Estorba o no estorba en la obra? Claro, en la iglesia, en su vida, en su hogar, en su matrimonio, en su trabajo. Es la raíz de amargura, estorba. ¿Por qué? Porque va en su terreno, va en usted. Está allí y está creciendo. Y por ella muchos sean contaminados. Es lo que dije al principio. Hay congregaciones que son muy grandes, pero todavía existen estas cosas en algunos de sus miembros. Y la batalla espiritual es grande. Pero para cubrir la batalla, para no pensar que todo está bien, es más fácil organizar grupos de adoración, grupos de alabanza y todo. Pero ¿dónde están los grupos de oración? Los grupos de crecimiento, para poder comprender lo que el Señor nos habla con respecto a la adoración y la alabanza genuina. ¿Dónde está? Es importante esto. El Espíritu Santo no contamina. El Espíritu Santo nos envuelve en un gozo que no se puede describir. No es fanatismo, ni es sensacionalismo. Es algo que cada uno de los que están siente en su corazón. Algunas veces se llora de gozo.
Claro que la persona que no conoce al Señor van a pensar que estamos locos, pero hay un clímax espiritual que nos hace gemir y llorar delante de Dios, de alegría, de gozo, de agradecimiento de donde nos sacó el Señor y donde estamos hoy. Esto sucede solamente cuando hay alguien que de verdad quiere vivir una vida diferente, no una vida religiosa, es una vida de poder. Y esa vida de poder no la experimenta nadie, sino solamente la persona que está consciente de la condición en la que vivía antes y a donde Dios lo quiere llevar ahora. Mirad bien, observe, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya, aleluya, en el ambiente, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No sea que haya un fornicario. Mire el estorbo que hay en un grupo de adoración, en un grupo de alabanza, en un grupo de oración, o como usted quiera llamarle, al ministerio donde usted está. El daño que causa la falta, la pérdida de la comunión con Dios se hace tan patente que de repente solo vamos a estar mirando los defectos, pero no vamos a ver las cualidades, porque esas cualidades no se ven con los ojos materiales, sino con los ojos espirituales. ¿Cuáles cualidades? Los frutos del Espíritu estarán llegando, porque no hay nada que estorbe para que el proceso se lleve a cabo. Si cuando vemos entonces, no sea que haya algún profano o Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Eso significa, ¿qué es lo que vale más? ¿La bendición de Dios o el estar de acuerdo con el pecado de otros? ¿Cuál es lo más importante? ¿La bendición? ¿Estar recibiendo la bendición de Dios o dejar que la bendición de Dios fluya en mi vida porque conozco la condición de otra persona y en vez de exhortarle para decirle que se vuelva al Señor, estoy diciéndole que estoy de acuerdo en lo que está haciendo? Ahí está el problema. Ahora escucha el verso 17, porque ya sabéis que aún después deseó heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. It's too late. Demasiado tarde. Lo hubiera pensado mejor. Debería de haber estado consciente de lo que significaba la bendición de su padre. Debería de haber conocido las promesas que habían sido dadas a su padre. Pero no le interesó absolutamente. Así muchos de nosotros no nos interesa absolutamente nada de lo que nos rodea, como para poder exhortar y que lo cojo no se salga del camino, como acabamos de leer acá. La gracia no es una cobertura para esconder todo lo que hay debajo, sino que es la fuerza que nos permite servir a Dios con reverencia y temor. Se utiliza mucho esta escritura que estamos tomando como ejemplo este día, de Efesios 2 y verso 8. Y la repetimos mucho, pero la vivimos muy poco. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Conocí un hermano que trataba la manera de contender acerca de la gracia, y cuando me dijo: a ver, hermano, explíqueme, que acaso es mejor, o gracias a Dios porque estamos hoy en la gracia y no nos pasa nada, porque si estuviéramos en aquel tiempo. No, hermano, no halló gracia en los ojos del Señor. La gracia siempre ha existido, nada más que la gracia fue traída a nosotros prácticamente por medio de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera hecho sacrificio en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros estuviera, pero ni predicando esta palabra. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. No teníamos parte ni suerte. Los pactos y todo lo demás era para el pueblo de Israel. Nosotros estábamos excluidos. Solamente encontramos una promesa, y esa promesa fue dada a Abraham: en ti me serán benditas
todas las naciones de la tierra. En ti me serán benditas. La promesa venía llegando. Pero nunca dice la Biblia, a Abraham nunca le dijo el Señor, en ti me serán salvas todas las naciones. Sino le dijo benditas, porque Abraham no podía salvar. El único que puede salvar es Cristo Jesús. Pero la promesa de salvación viene para nosotros los gentiles en los lomos de Abraham, el padre de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede ser salvo por tener fe en otra cosa o en alguien más. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, hermano, no podemos vivir nuestra propia vida. O sea, es imposible vivir por nuestras propias fuerzas una vida de santidad. Imposible. Ninguno de nosotros podíamos pararnos delante del Señor y reclamar el derecho de vivir en su reino. Pero, amados hermanos, no es por obras para que nadie se gloríe. Cada uno de nosotros hemos fallado a Dios y merecíamos el castigo eterno. Pero la respuesta de Dios para nuestros pecados fue el regalo de la salvación a través de su gracia. Un regalo que no se puede ganar, un regalo que no se puede comprar con dinero alguno. Y aquí tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todavía no, Abraham, esto va a tu cuenta, pero tu fe va a ser probada mucho más adelante. No se lo dijo el Señor, pero eso es lo que vemos en la Biblia. Así que cuando la fe de Abraham fue creciendo, hoy podía estar más seguro para saber quién es el que le estaba llamando y cuál era el propósito por la cual lo estaba llamando el Señor. La respuesta de Dios a nuestros pecados fue el regalo de la salvación a través de su gracia. Romanos 4:1 dice, ¿qué pues diremos? Hablando de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Esta falta de balance espiritual se infiltró en el razonamiento de muchos, al punto que en esta oportunidad, más bien dicho ahora en este momento, se sienten libres completamente para desobedecer los mandamientos de Dios, aún sabiendo que las consecuencias llegarán. Algunos dicen, la gracia del Señor me cubrirá. De todas maneras, Él me ama. Además, el Señor sabe que no somos perfectos. Y esto está circulando en la mente de muchas personas llamadas cristianas, porque no entienden, más bien dicho, no comprenden la condición en la que se encuentran delante de Dios, ni mucho menos se dan cuenta que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El Señor solo quiere que yo sea feliz, no importa el costo. Dios lo que mira solo es el corazón. Y empezamos a darle, a buscar pretextos para no vivir en santidad y despreciar la gracia. Y una de las cosas que estamos mirando hoy en este tiempo, y yo sé que esto no suena muy bien, pero hablar de santidad en estos últimos tiempos, más bien dicho ahora, es bien difícil y complicado. Pero es la verdad. En la Biblia encontramos cuando el Señor nos está hablando, hacerle agradable solamente a Él. Y habla claramente con respecto a esto. Cuando dice que la mujer se vista con pudor y modestia. Con pudor y modestia. Un ejemplo. Nosotros los hombres comenzamos que la mujer que se cambie, que mire, que esto. Nosotros los hombres comenzamos el ataque, pero no de una forma para ayudar, sino el ataque. Pero también nosotros como hombres, esa palabra es aplicable a los hombres, porque hay hombres que no se visten con pudor y modestia y hacen las cosas a su manera, nomás porque el Señor les dio la autoridad de ser la cabeza del hogar. Yo quiero decirle, hermano, que me escuchas, usted como esposo es el responsable
de que su esposa se vista con pudor y modestia, porque ella tratará de agradarle a usted. Ahora, si no hay esa situación, eso ya es otro problema que el matrimonio tiene que arreglarlo. Los pastores no tenemos que estarle diciendo a las esposas de los diáconos o de los miembros cómo tienen que, ellos son los que tienen la autoridad para hacerlo. No pierda su tiempo. La Biblia habla de pudor y modestia y tiene que cumplirse no solo en las mujeres, sino también en los hombres. Mire usted cómo se viste, hermano. Había un hermano que tremendo, ya tenía como 65 o 70 años y le gustaba alardear, porque él fue un Don Juan cuando estaba en el mundo. Y llegaba a la iglesia así con la camisa hasta medio abierta para que se dieran cuenta. Enseñar las miserias. Es posible que en algún tiempo él tuvo algo que mostrar. Pero a esa edad que tenía, yo se lo dije, hermano, usted es muy legalista en algunas cosas, pero mire usted cómo se viste. ¿Por qué se abre tanto la camisa? Ay, hermano, dice que usted no entiende. No, yo no lo entiendo, pero Dios sí lo está mirando. Amados hermanos, la gracia de Dios nos permite vivir una vida en santidad y en obediencia a la autoridad de Dios. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 12 y verso 28. Hebreos 12 y verso 28. Gloria al Señor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvámosle a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, ahí le podemos cambiar. Es que la palabra de Dios dice que es fuego consumidor, pero no para quemar, sino que es un fuego consumidor para consumir el pecado, y le podemos arreglar lo que quiera. Pero no está refiriéndose a ese tipo de fuego, sino que se está refiriendo a llegar a caer al punto de no haber entendido el propósito que Dios nos llama, y los juicios de Dios caerán sobre nosotros. Escucha esto, por favor. El verso que estamos leyendo es el 28 y el 29. Pero si vamos al 25, lo cual hemos estado meditando, mirad que no desechéis al que habla. Esto es lo que cuesta entender. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta de los cielos. Ese pueblo de Israel, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y se había dicho que si una bestia tocara el monte será apedreada o pasara con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que abra mejor que la de Abel. Esa es la oportunidad que hoy tenemos de acercarnos a Dios, de buscar su presencia sin ser quemados, sin ser destruidos, porque por gracia somos salvos. Esto es lo que puede usted, mi amigo y mi amiga, hacer: acercarse a Dios tal como está, así como se encuentra, en la condición en la que está, pidiéndole a Dios que le perdone, que le ayude. Que usted está cansado o cansada ya de vivir esa condición, que no encuentra solución a su problema, que por más que ha luchado y batallado durante ya muchos años, la situación sigue igual. Quizás usted tiene una enfermedad
y ha pensado que de esa enfermedad usted se va a morir, usted no tiene que pensar que esa enfermedad le va a quitar la vida. Las enfermedades se quedan, pero nosotros estaremos gozándonos en el reino de los cielos. Si esa es tu condición en esta tarde, si tu matrimonio ha estado teniendo problemas y estás separado o estás buscando la manera y en tu mente y en tu corazón está dando vuelta esa idea y la venganza y cuántas otras cosas más que el enemigo pone para destruir tu vida y la de los tuyos. Pero la gracia de Dios se ha acercado hoy. Así como estás, preséntate delante del Señor. Allí donde te encuentras, solamente dobla tus rodillas ahí y dile: Señor, yo ya no quiero seguir viviendo en esta condición. Cámbiame, ayúdame, Señor. Puedo asegurarte que la palabra de Dios es tan poderosa, pero tan poderosa, que inmediatamente comenzarás a sentir no una religión que está a la que estás entrando, ni la religión entrando a tu vida, sino el gozo del Señor limpiando las cosas que han estado destruyendo tu hogar, tu matrimonio, tu vida y tus hijos y tu salud. Dios es poderoso, pero tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, dice la Biblia, es fuego consumidor. Y las Sagradas Escrituras nos muestran un significado muy diferente de la palabra creer. Esto es más que pertenecer a una iglesia. Implica obediencia a la palabra de Dios y a su voluntad. Obediencia a la palabra de Dios y a su voluntad. Creer, mis amados hermanos, es obedecer. Y cuando obedeces, estás creyendo. La prueba de Abraham, la prueba, o más bien dicho, la prueba a la fe de Abraham fue su obediencia. Él ofrecía a su hijo a Dios. Nadie, ni siquiera su hijo, significaba más para Abraham que el obedecer a Dios. Esto se llama fe verdadera. Samuel le dijo a Saúl, después que había desobedecido y trajeron el anatema según que para ofrecerlo al Señor, Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Le está diciendo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí hay algo muy importante que podemos utilizar en estos últimos tiempos como creyentes, como cristianos. Si nuestro corazón no es fiel al Señor, podemos llegar a pensar que lo que estamos haciendo le agrada a Dios. Pero Dios conoce nuestra situación y sabe perfectamente bien que debemos de deshacernos de algunas cosas para que nuestra comunión sea una comunión firme con Él. Samuel dice a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? ¿Estará contento el Señor con cultos tras culto y tras culto? Y aunque vivamos en desobediencia, ¿estaremos agradando al Señor tratando de servirle a nuestra manera? Porque así pienso yo que debe de hacerse cuando tenemos un manual por la cual debemos de regirnos. ¿Será que nuestros pensamientos nos tratan de controlar para creer una mentira? Si la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Repito, esta palabra santidad no es muy agradable a los oídos de aquellas personas que tratan de hacer las cosas a su manera. Pero sé que la Escritura me está diciendo y está hablando cómo debemos de presentarnos en agradecimiento a lo que Él ha hecho. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Bueno, si andamos en obediencia, ¿por qué voy a ofrecer un holocausto para perdón de mi pecado si yo no le he fallado al Señor en esas áreas? Entonces lo que voy a presentar es ofrenda de olor grato, como dice el apóstol Pablo.
que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque ya hemos muerto, ya hemos sacrificado todas nuestras pasiones y nuestros deseos en el primer lugar donde entramos simbólicamente a la presencia del Señor. Como creyentes, no vamos a estar haciéndolo ya más porque fue ofrecido una sola vez nuestro Señor Jesucristo. Así que ya no estoy todos los años presentando ese sacrificio. Ahora presento mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora escuche esto. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que decirle: Señor, te traigo un cantito para la gloria tuya. Y estoy seguro que ando en desobediencia. Sé que estoy en desobediencia, pero tengo valor de decirle al Señor: esta alabanza es para la gloria y honra tuya, Señor. O tengo valor de decirle: Señor, gracias por todas las bendiciones que he recibido. Y la condición en la que me encuentro no es como para decirlo, porque no he buscado su guianza, no he estado en su presencia, no he adorado al Señor en espíritu y en verdad, sino que lo quiero hacer a mi manera, como una manera religiosa de acercarme, porque otros lo hacen, yo también puedo hacerlo. Pero es que esto es una relación muy personal, hermano. Esto no es juzgar la vida de nadie, es lo que uno siente en su corazón. Como dije al principio, hay momentos que uno llora de alegría, nadie lo ve. Gracias, Señor. Oh, poderoso Dios, tú me has guardado hasta aquí, tú me has dado la victoria. No tengo que decírselo a nadie. Allá en ese lugar secreto donde levantamos nuestras manos al Señor, porque dice que quiero que todos los hombres oren levantando manos santas a Dios sin ira ni contienda. Levantar las manos no es solo por levantarlas, sino que debemos de saber cómo está nuestra condición delante de Dios. Así que por eso que Abraham es honrado como el padre de la fe, porque fue obediente. Y puso primeramente, oiga hermano, ¿cómo sabía Abraham que Dios le estaba pidiendo eso? ¿Cómo se dio cuenta Abraham que era Dios el que le estaba hablando? Esa es la clave de todo creyente, saber escuchar la voz de Dios. Y cuando hay vocecitas extrañas, también se da cuenta que no es la del Señor, porque su corazón debe de estar a tono con sus pensamientos. Y los pensamientos que el Señor ha puesto no son pensamientos de derrota, sino de victoria. No, yo creo que esto va a afectar mi comunión con Dios. No, yo creo que esto va a afectar mi vida espiritual. No, yo creo que si logro llegar a hacer esto, porque todo me es lícito, mas no todo conviene, mi vida espiritual caerá por los suelos. Hay un hombre en la Biblia que logró llegar al final manteniendo su sueño, manteniendo esa visión, y aunque el enemigo trató la manera de robársela y de quitársela por todos los medios que pudo, no lo logró. Y su nombre es José. Odiado por sus hermanos, porque al principio parecía todo bien, pero luego odiado por sus hermanos porque había un hogar disfuncional. Pero Dios le habla a él y le da un sueño y le da una visión. Y esa visión es atacada. Y esa visión trata de ser distraída por todos los medios posibles. Primero por su familia. Quisieron matarlo. Pero Dios honraba al que había dado la visión, y el que tenía la visión estaba consciente que fue Dios el que se la había dado. Muy importante mantenernos confiados y en lo que Dios nos ha dado, seguir hasta adelante, que lo que Dios se propuso hacer lo conseguirá. Fue enterrado en una cisterna. Si usted sabe que era una cisterna, era una roca grande, gigantesca, con un agujero grande, tremendo. Para salir era bien difícil, porque eso la lluvia llenaba de agua la cisterna. Pues lo tiraron y lo iban a dejar morir. Fíjese usted. Pero Dios, en su infinita misericordia, a esto le llamo misericordia,
Cuando Dios se propone hacer algo y te da su gracia, no la deseches, porque aquí estamos hablando de los que desecharon esta gracia, el castigo que viene sobre cada uno de ellos, porque el regalo de Dios no se puede despreciar. Lo sacaron y lo vendieron a unos comerciantes que iban para Egipto. Al llegar allá, lo compra una persona muy prominente y ahí Dios le sigue hablando. Logra obtener el favor de todos los que estaban en esa casa. Eso se llama gracia. Dios lo puso en gracia y consiguió ser el encargado de todo. Pero en medio de esa tranquilidad y de esa bendición había una tentación, porque dice que José era un hombre muy, muy bien parecido en todo. La mujer de Potifar se fija en él. No fue José el que se fijó en ella, sino que fue la mujer de Potifar. José no anduvo buscando tentaciones. La tentación le llegó a él. Y cuando eso sucede, hay dos cosas: o se corre o cae. Eso no es para quedarse de pie. La mujer lo agarra, porque fueron muchas veces. Imagínense cómo estaba el tentador tratando de quitar la visión de aquel hombre. Si José cae en esa tentación, el plan de Dios se miraría frustrado. No sé cómo le haría Dios para volver de nuevo a reinstalar la visión, pero lo que sí estoy seguro es que si José accede a la tentación de esa mujer, su sueño se va abajo. Su distracción hubiera sido una distracción que hubiera dilatado mucho tiempo más el que el plan de Dios se llevara a cabo. Pero vence, se corre y no dice: si haría esto y mi pastor se llega a dar cuenta, me quita del ministerio. No. Si alguien, no. Él no está pensando en lo que está a su alrededor. Él está pensando en lo que puede ocurrir dentro de él. Y dice: no, yo no haría tal cosa, no pecaría contra mi Dios. Él estaba consciente de lo que tenía y quién era el que le hablaba. Y también que era fiel para guardarlo. Lo metieron preso y llegó a ser el jefe de los prisioneros, porque Dios le seguía hablando. Y Dios tenía el plan, y él caminando y sin arguir y sin ningún motivo de lamentarse, decir: ¿por qué me pasa esto a mí? Y yo que sirvo en la iglesia y nadie me toma en cuenta. Y wow, y algunas veces quisiéramos que todo el mundo se diera cuenta de las cosas que hacemos. Deberían de ponerme en Facebook o en ¿cómo se llama? En YouTube, y salir en todas las plataformas sociales, porque yo sé lo que estoy haciendo. Y hermano, algunos trabajamos entre bastidores. Hay personas que le sirven al Señor y detrás de una oficina, en un cuartito, y le sirven al Señor sin necesidad de que los estén mirando. Porque yo no trato de agradar a la gente, sino que de agradar al que me ha llamado. Cuidado, porque esas son las cosas que están tratando de dominar en este tiempo la mente de muchos siervos que han sido llamados para predicar el evangelio. Y la fama, el dinero y los placeres y las cosas materiales lo están poquito a poquito, lo está sacando, como aquellas dos ranitas que hicieron una prueba en el laboratorio y las metieron cuando el agua estaba caliente y brincaron. Y dijeron: no, pues ¿cómo me voy a cocinar aquí? Y brincaron. Pero después las metieron en agua fresca y empezaron a darle más vapor y más vapor, little by little. De repente se acomodaron a la temperatura del agua que le estaban poniendo. El agua llegó a estar tan caliente que no querían salirse. Así también en el Señor. Estamos tan cómodos: carros, casas, propiedades,
dinero, joyas, relojes Rolex carísimos, en tantas cosas que le llamamos bendición. Don't get mad at me. Bendición. Hermano, yo no sabía que habían unos Rolex que valen hasta $150,000. Lo baratito le estoy mencionando. Y hermano, ¿y usted no tiene uno de esos? No, no me lo han dado todavía. Traigo uno de esos que venden ahí en el normal. Pregunta: ¿el Rolex me va a dar el mismo tiempo que me da este baratito? Aleluya. Gloria a Dios. No creo que haya alguien que diga: somos hijos del rey y debemos de... Espérate un momento. Los hijos del rey tienen todo y están contentos con lo que Dios les ha dado. Y esa es la intención del corazón. Entonces José está preso, lo meten en la cárcel, y no se queja para nada, pero el Señor sigue hablándole. Le sigue hablando el Señor. Y no solo le sigue hablando, está en comunión con él. Josué debe de haberse sentido desesperado, pero el plan de Dios seguía en pie. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. En su divina gracia nos ha llamado a que hagamos algo, y su gracia ha sido suficiente para con nosotros. Quizás no tenemos todo lo material que suponemos deben de tener los hijos del rey, pero con solo llamarnos hijos suyos, nos sentimos privilegiados y bendecidos. El título más grande que puede recibir un ser humano es ser llamado hijo de Dios. José salió probado. Su carácter fue probado. La visión que le había sido dada se llevó a cabo porque él mismo dijo que había sido Jehová el que había puesto eso para poder llevarlos a ellos, al pueblo de Israel, a conseguir lo que Dios tenía preparado. Como está escrito, le dijo a Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, ese es el Señor que servimos. No vemos nada todavía, pero ya está hecho. En la mente de Dios ya está hecho. Así que como ya en la mente de Dios está hecho, solo te lo transmite. Y cuando tú lo recibes, eres agradecido con Dios, porque no siendo nosotros dignos, Él nos ha dado un privilegio tan grande de ser llamados hijos de Dios. Amados hermanos, realmente estamos mirando esta misma clase de fe y gracia. Esta es como una pregunta que llega a mí. Estamos mirando esta misma clase de fe y gracia en estos tiempos en nuestras iglesias. Estamos siendo agradecidos donde la presencia de Dios es continua, donde nuestra exhortación entre nosotros cuando las cosas no están caminando bien, porque no nos queremos apartar de su gracia. Creo que necesitamos volver a las sendas antiguas, leer un poquito más de lo que fue la iglesia primera. El discipulado que ellos emprendieron no fue un discipulado solo de ir a la iglesia, sino que dice la palabra que crecía la palabra de Dios y eran enviados a predicar el evangelio, y el Espíritu Santo los respaldaba con señales y prodigios. El apóstol Pablo le está hablando a aquellos en la iglesia de nuestros días que han perdido el poder, que han perdido la autoridad, aquellos que han perdido la esperanza de llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Oiga usted y lea conmigo 2 de Timoteo 3 y verso 13. Y le dice el apóstol: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Gloria al Señor. Volviendo a lo que dije, me está el Señor poniendo aquí en mi cabeza y en mi mente que
que vuelva a lo del Rolex. Aleluya. Y yo dije que el tiempo que mide aquel lo mide este baratito que traigo. ¿No cree usted que como cristianos deberíamos de invertir en la salvación de las almas que se están perdiendo? Gloria a Dios, hay poder en el Señor, pero esto no está sucediendo. Hay ministerios en este tiempo que están trabajando con las personas necesitadas y quiero mencionar, no es solo de llevarles comida una vez, ni 2 veces, ni 3 veces, sino es establecer un ministerio de ayuda para que puedan salir de la pobreza. Hay un siervo que me debe estar escuchando hoy que tiene un plan muy, muy tremendo. Él se va a las comunidades donde hay chicos o chicas que no van ni a la escuela, mal vestidos y no viven, pero viven bajo unas carpas. Pues ellos se encargan de decirle: ¿quieres que te ayudemos? Perfecto, vas a tener que ir a la escuela. Te vamos a dar ropa, zapatos y te vamos a llevar a la escuela. Y los llevan a la escuela. Y a la gente que vive ahí le dice: usted ya no va a vivir así como vive, tire esas cacerolas viejas, tire todo esto y para empezar vamos a comenzar a esto. Si usted de verdad quiere ayuda, la va a recibir. Así que le ayudan con la casita, pero le dicen a los muchachos: cuando usted termine su escuela y lo demás, vamos a mandarlo a que aprenda un oficio, y lo llevan a que aprenda un oficio. La iglesia está patrocinando todo eso, incluso hasta el terreno. ¿Y qué pasa con esto? Que sirven a la sociedad, sirven a la iglesia. Iglesias grandes, poderosas, agradecidos de que los miembros de la iglesia les ayudaron a salir. Y están ahí comunidades enteras, cristianas, que han logrado alcanzar el propósito para el cual nos llamó, como fue la iglesia primera. No había ningún necesitado. ¿Cómo cree usted que trabajaban? Tenían proyectos grandes para la comunidad, para la iglesia. Hoy nosotros, como le dije al principio, nos acomodamos a que la iglesia tiene que crecer. Yo debo de tener un buen carro, una buena casa, yo debo de vivir bien. Pero ¿qué pasó con las almas que todavía no conocen a Cristo y que están en una situación donde en vez de estar poniéndonos lujos encima, podíamos echarles una manito, hermano, y ayudarles, ¿verdad? Porque lo demás, pues aquí se va a quedar en esta tierra, pero el bien que hagamos a otras personas, ese el Señor lo toma en cuenta. ¿Por qué? No es por obras para que nadie se gloríe, pero como usted está por gracia, ha sido salvo, entonces lo que usted hace no lo hace para ganarse la gente para usted, sino para Cristo Jesús. Así que miramos este punto de vista, que van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Su profético punto de vista es confirmado en la actualidad y Dios declara a los líderes corruptos y a los falsos creyentes en el Salmo 50 del 16 al 20. Dice que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca. Pues tú aborreces la corrección, como quien dice: a ti no te gusta que nadie te diga nada porque tú eres el que tienes el control, entre comillas. A ti no te gusta que te digan nada. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espaldas mis palabras. O sea, eso no es para mí, eso es para otra gente, porque yo sé. Hermanos, pues aquí me está hablando la Biblia que tú aborreces la corrección. ¿No estará el Señor tratando de decirnos cómo es que debemos de vivir la vida cristiana? Dios pues pregunta: ¿por qué están predicando mi palabra cuando no tienen mi temor en ustedes, ni obedecen lo que yo les estoy diciendo para que caminen bajo mis mandamientos? ¿Por qué engañan a otros y se engañan a ustedes mismos? Pero escuche usted esto: los que pensamos que todo está bien y no, hasta aquí, gloria a Dios, yo sé, vale, perfecto. Estas cosas hicisteis y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te voy a reprender y las pondré delante de tus ojos. Dios dijo: yo he callado. El juicio fue demorado, pero no denegado. Por eso el Señor afirma: te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El Señor entonces promete a aquellos cuyo juicio está pendiente:
tengan por seguro que habrá orden. Yo voy a traer orden, dijo Dios. Yo he callado. Es porque ellos reducen la imagen de Dios al nivel del hombre. Pueblo de Dios, escucha sus palabras de misericordia. Dios nos habla mediante la predicación y los escritos proféticos. El Señor nos está advirtiendo para que nos mantengamos alejados de sus juicios. Pero Dios siempre ha tenido un remanente. Y el apóstol Pablo profetizó de cómo sería la condición de muchos en los tiempos postreros. Y le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4 y verso 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es triste decirlo, pero estamos viviendo esos días.